Compañeros maestros, bienvenidos a esta segunda parte del análisis del documento, resumen de informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020, inclusión y educación, todos sin excepción. Planes de estudios, manuales y evaluaciones. La elección de los planes de estudio puede promover u obstaculizar una sociedad inclusiva y democrática. Es necesario que los planes de estudio aseguren a todos los grupos en riesgo de exclusión que son fundamentales para el proyecto educativo, tanto en términos de contenido como de aplicación. La utilización de planes de estudio diferentes con normas distintas para algunos grupos dificulta la inclusión y crea un estigma. Los planes de estudio inclusivos deben ser pertinentes, flexibles y atentos a las necesidades. Los datos extraídos de las evaluaciones ciudadanas en Asia Meridional y África subsahariana pusieron en relieve grandes diferencias entre los objetivos de los planes de estudio y los resultados del aprendizaje. Si los planes de estudio atienden a los alumnos más privilegiados y dan primacía a ciertos tipos de conocimientos, surge una desigualdad de aplicación práctica entre zonas rurales y urbanas, como lo demostró un estudio sobre los programas de matemáticas de la educación primaria en Uganda. Los manuales escolares pueden perpetuar los estereotipos. La presentación de las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas e indígenas en los libros de texto depende en gran medida del contexto histórico y nacional. Diversos factores influyen en el trabajo de los países que los países dan a las minorías. Figuran entre ellos la presencia de poblaciones indígenas, el predominio demográfico, político o económico de uno o varios grupos étnicos, una historia de segregación o conflicto, la conceptualización de la nación o el papel de la inmigración. Las evaluaciones de buena calidad son un componente fundamental de un sistema inclusivo de educación. Las evaluaciones suelen organizarse de manera excesivamente estrecha, determinan la admisión en determinadas escuelas o el encauzamiento en trayectos educativos separados. Esto genera la segregación, la separación, la élite y a la postre afectaciones sobre preferencias entre una u otra clase social. Es necesario conjugar varios factores para llevar a cabo reformas inclusivas de los planes de estudios, los manuales escolares y las evaluaciones. Es preciso desarrollar capacidades para que los interesados puedan trabajar en colaboración y pensar en forma estratégica. Es necesario también establecer asociaciones para que todas las partes se apropien del proceso y trabajen en pos de los mismos objetivos. Para que los planes de estudio, los libros de texto y las evaluaciones sean inclusivos, se requiere de procesos participativos para su diseño, elaboración y aplicación. Los docentes y el personal de apoyo a la educación. En la educación inclusiva, todos los docentes deben de estar preparados para enseñar a todos los educandos. La inclusión no puede realizarse si los maestros no son agentes del cambio, con valores y conocimientos, actitudes que permitan que todos los alumnos tengan éxito. La actitud de los maestros suele combinar un compromiso en favor del principio de inclusión, con dudas sobre su propia preparación y sobre la disposición del sistema educativo a presentarles apoyo. Los docentes no son siempre inmunes a los prejuicios y estereotipos sociales. La educación inclusiva requiere que los educadores estén abiertos a la diversidad y entiendan que todos los alumnos aprenden conectando las experiencias del aula con las de la vida. La falta de preparación para una educación inclusiva puede ser el resultado de lagunas en los conocimientos pedagógicos. En la encuesta realizada en 2018, cerca del 25% de los maestros indicaron una gran necesidad de perfeccionamiento profesional para enseñar a alumnos con necesidades especiales. Los docentes necesitan condiciones de trabajo y un apoyo apropiado para adaptar la enseñanza a las necesidades de los educandos. La enseñanza de contenidos normalizados con miras a los requisitos de una evaluación del aprendizaje pueden dificultar la adaptación de las prácticas docentes. La cooperación entre maestros de distintas escuelas puede ayudarles a enfrentar los problemas de la diversidad, especialmente en los sistemas que pasan de la segregación a la inclusión. Un aumento del personal de apoyo acompañó a la incorporación de estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, se observa una carencia a nivel mundial.
La respuesta a una encuesta dirigida a sindicatos docentes indicaron que la carencia en gran medida del personal de apoyo en el 15% de los países, por lo menos, los asistentes de aprendizaje y de enseñanza pueden ser muy útiles en el aula. La diversidad de los docentes suele ir a la saga de la diversidad de la población. Esto es a veces el resultado de problemas estructurales que impiden a los miembros de los grupos marginados obtener titulación, enseñar en las escuelas una vez que están cualificados y permanecer en la profesión. Escuelas. La inclusión en la educación requiere escuelas inclusivas. Se ha comprobado que el espíritu que impera en las escuelas, los valores y creencias explícitos e implícitos, así como las relaciones interpersonales que definen la atmósfera de la escuela, está relacionado con el desarrollo social y emocional y el bienestar de los alumnos. Los directores de las escuelas pueden fomentar una visión compartida de la inclusión, pueden orientar la pedagogía inclusiva y planear actividades de perfeccionamiento profesional. El acoso y la violencia en la escuela causan exclusión. Un tercio de los adolescentes de 11 a 15 años ha sido objeto de acoso escolar. Tienen más probabilidades de ser víctimas las personas que son percibidas como diferentes de las normas e ideales sociales, como las minorías sexuales, étnicas y religiosas, los pobres y las personas con necesidades especiales. Las escuelas deben ser seguras y accesibles. El trayecto hacia las escuelas, el diseño de los edificios y las instalaciones sanitarias a menudo violan los principios de accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La infraestructura accesible no está siempre al alcance de todos. Muchas escuelas no están creadas y pensadas para las diferentes necesidades que tienen los alumnos en sus discapacidades. Las tecnologías de apoyo pueden determinar la participación o la marginación. Las tecnologías asistenciales incluyen dispositivos de entrada, teclados y controles de entrada adaptados, entradas de voz, programas de dictado, y los dispositivos de salida, lectores y ampliaciones de pantalla, impresoras tridimensionales, anotaciones en braille. Los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos reemplazan el habla. Los sistemas de escucha asistida mejoran la claridad del sonido y reducen el ruido de fondo. Estas tecnologías mejoran las tasas de graduación, fomentan la autoestima y el optimismo, pero a menudo no se dispone de ellas por falta de recursos o no se utilizan eficazmente por falta de formación de los maestros. Alumnos, padres y comunidades. Tomar en cuenta las experiencias de los estudiantes marginados. Es difícil documentar los puntos de vista de los alumnos vulnerables y singularizarlos. 3, 2, 1. Alumnos, padres y comunidades. Tomar en cuenta las experiencias de los estudiantes marginados. Es difícil documentar los puntos de vista de los alumnos vulnerables sin singularizarlos. Se ha observado que sus preferencias de inclusión dependen de su vulnerabilidad. Las poblaciones mayoritarias tienden a reducir a estereotipos a alumnos minoritarios y marginados. Las actitudes negativas reducen la aceptación y provocan aislamiento y acoso. Los padres impulsan la educación inclusiva, pero también se resisten a ella. Los padres pueden tener creencias discriminatorias acerca del género, la discapacidad, el origen étnico, la raza o la religión. La elección de la escuela por parte de los padres incide en la inclusión y la segregación. Las familias que están en condiciones de elegir pueden evitar las escuelas locales desfavorecidas. Los padres de niños con discapacidades suelen encontrarse en una situación angustiosa. Los padres necesitan apoyo para identificar y tratar tempranamente el sueño, el comportamiento, la lactancia, la comodidad y el cuidado de sus hijos. La sociedad civil ha promovido y vigilado el derecho a la educación inclusiva. Las organizaciones de y para personas con discapacidad, los grupos de base de padres y las organizaciones no gubernamentales, las ONG, internacionales del sector educativo y de la educación vigilan los procesos realizados en relación con los compromisos gubernamentales. Los grupos de la sociedad civil están para prestar servicios educativos por contrato gubernamental o por iniciativa propia. Estos servicios pueden ayudar a los grupos a los que los gobiernos no llegan, por ejemplo, los niños de la calle, o constituir alternativas a los servicios gubernamentales.
El apartado de las recomendaciones. Pues bien, estas recomendaciones toman en cuenta las raíces profundas de los obstáculos, los problemas que hemos visto, que hemos estado analizando de manera rápida, que estuvimos viendo, y pues llegan a conclusiones de que vamos a tener que resolverlos para poder llegar a los objetivos que se tienen planteados para 2030. Empezaríamos así, de manera breve los voy mencionando. Sería el primero, entender la educación inclusiva de manera más amplia. Debería incluir a todos los educandos independientemente de su identidad, origen o capacidad. Es decir, la integración de todos los alumnos a las escuelas sin importar la identidad, su origen o capacidad. 2. Centrar la financiación en los que se han quedado atrás. La inclusión no existe cuando millones de personas no tienen acceso a la educación. Es decir, que los programas financieros estén dedicados y centrados en los lugares donde hay más marginación, donde existen más problemas y el dinero va a ser más eficiente. 3. Compartir competencias y recursos. Es la única manera de realizar la inclusión. Bueno, pues es muy evidente, ¿no? Mientras mejor compartamos lo que sabemos, lo que podemos hacer para mejorar nuestra práctica educativa y los recursos con ellos podemos optimizarlo, pues vamos a lograrlo. 4. Realizar consultas significativas con las comunidades y los padres. La inclusión no se puede imponer desde arriba, tiene que ser desde las bases, desde las comunidades. Con el apoyo de las comunidades es como vamos a poderlo lograr. No es imperativo, no entiende el verbo imperativo, la cuestión de la inclusión. 5. Establecer cooperación entre los distintos ministerios, sectores y niveles gubernamentales. La inclusión en la educación no es más que un subconjunto de la educación social. Los ministerios que comparten la responsabilidad administrativa de la educación inclusiva deben colaborar para definir las necesidades, intercambiar información y elaborar programas. 6. Dejar espacio para que los actores no gubernamentales cuestionen o colmen lagunas, pero también asegurarse de que trabajan en pro del mismo objetivo de la inclusión. El gobierno debe marcar el rumbo y mantener el diálogo con las organizaciones no gubernamentales para garantizar que los servicios educativos conduzcan a la inclusión, cumplan las normas y se ajusten a las políticas nacionales. 7. Aplicar el diseño universal. Hacer que los sistemas inclusivos desarrollen plenamente el potencial de cada alumno. Todos los niños deberían de aprender con base en un mismo plan de estudios flexible, pertinente y accesible. 8. Preparar, empoderar y motivar al personal educativo. Todos los docentes deben de estar preparados para enseñar a todos los educandos. Los métodos inclusivos no deben de ser tratados como un tema especializado, sino como un aspecto central de la formación docente, ya sea en su formación inicial o en perfeccionamiento posterior. 9. Recopilar datos sobre y para la inclusión con atención y respeto. Evitar un etiquetado estigmatizante. Los ministerios de educación deben colaborar con otros ministerios y organismos de estadística para reunir datos poblacionales de forma coherente, a fin de entender la magnitud de la desventaja para los marginados. 10. Aprender de los pares. El paso a la inclusión no es fácil. La inclusión significa alejarse de la discriminación y los prejuicios y avanzar hacia un futuro que pueda adaptarse a diversos contextos y realidades. Seguimiento de la educación dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, en este apartado se fijan las metas que están establecidas para 2030. No voy a ahondar mucho en este apartado, puesto que se figura mucha información que considero que no es tan relevante como los conceptos que hemos estado aprendiendo. Y ya en el último, en la educación y otros objetivos de desarrollo sostenibles, habla sobre el vínculo que tiene la educación de calidad con los 16 restantes. Bien, llegamos al final de este documento. Este video traté de hacerlo lo más breve posible. Y va a concluir con la educación y los otros objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Voy a presentarte también ahorita una cápsula informativa con lo más relevante de todo este documento, que es como el resumen del resumen del resumen. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación
opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo, personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Y bien, pues me despido no sin antes desearles a todos el mejor de los éxitos en su examen. Espero que todos salgan promovidos. Queremos lo mejor para los docentes y los saludo con mucho cariño, con un abrazo fraterno para todos. Que estén bien. Hasta luego.